beneficios de ella. Gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor. Te pido tu bendición sobre cada uno de ellos y ponemos estas horas, Señor, en tus manos. Te pedimos que hables a través de nuestras bocas, que nos estés dirigiendo, Señor. Queremos ser ministrados por tu Espíritu Santo. Sabemos que tu palabra, Señor, es alimento, es vida, Señor, y nos disponemos, Señor, a recibir esa vida abundante que hay en ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno. Se corta un poco. ¿Sí? ¿Se corta? Se corta. ¿Sí? Sí, pero... Sí, se corta un poco. Un poco se corta, nada más. No. Igual debe ser la inestabilidad de internet por ahí, por las tormentas que ha habido. Está bien, está bien. Bueno. Juanpi, yo le quería hacer una Sí. hacer una pregunta sobre... Yo estaba leyendo el libro de Isaías, el 8, la enfermedad de Ezequías. Y lo que me llama la atención es que dice que estaba enfermo de muerte. Bueno, y ahí donde Dios que le dice ¿cómo que dice? Que Jehová que arreglara todos sus asuntos, que logró y todo eso. ¿Eso él estaba sano? ¿O que él o sanó después? Que le dio 15 años más de vida en el Antiguo Testamento. Y dice que Isaías le dijo, toma una masa de higo, ponle la llaga y sanará. Eso estaba antes, se ve que sí. Siempre me da atención, por eso quería preguntar eso nomás. Sí, se está entrecortando un poquitito, pero bueno, creo haber entendido más o menos por dónde venía la pregunta. Los métodos son millones. Por ejemplo, una pasta de higo. Después, en Naamán, el general sirio, el profeta lo manda a meterse en el río 7 veces. Hay muchísimos. Jesús nunca usó el mismo método. Hubo veces que usó métodos rarísimos, ¿no? Que uno, si hoy lo llega a estar usando un evangelista, lo denuncian, lo escrachan, lo subirían por Facebook y le harían un escrache tremendo. Imaginemos que un evangelista escupa en la lengua de una persona, ¿no? Y dicen, la palabra dice que Jesús hizo eso con un mudo. Escupió en la lengua de una persona. Con su saliva hizo barro y le puso el barro en los ojos de un ciego, ¿no? Le metió los dedos en el oído, ¿no? Son cosas tremendas, ¿no? Que hoy si nosotros tal vez pasamos rápido la lectura y no prestamos mucha atención a los detalles, pero si nos ilustramos en nuestra mente todo lo que está pasando ahí, es tremendo el método, ¿no? Y en el Antiguo Testamento también hay muchísimos métodos, sin embargo, hay una cosa que es la que no debe faltar, ¿no? Que es la fe. Justamente es el tema de hoy, ¿bien? Es la clave para la sanidad, para estar recibiendo cualquier don dado por Dios, en definitiva, no solamente la sanidad, la salvación, la libertad espiritual, la vida espiritual, el bautismo del Espíritu Santo. Si no hay fe, no se puede recibir ningún don. Después, los métodos son puntos de contacto para estar haciendo, valga la redundancia, haciendo un contacto para la fe. Son puntos de contacto, como por ejemplo la imposición de manos. ¿Bien? La imposición de manos es un punto de contacto para la fe.
pero no es un requisito indispensable para administrar sanidad estar haciendo imposición de manos. Entonces hay muchísimos métodos. Con respecto al tiempo, bueno, en ese pasaje nos damos cuenta que no está todo determinado. En ese pasaje nos damos cuenta que se le estaba terminando la vida a una persona, sin embargo, la administración y la fe cambió ese final. O sea, se podría haber ido antes de tiempo el rey. Sin embargo, no murió. ¿Por qué no murió? Y porque estuvo orando, porque pidió la intercesión del profeta, y como resultado recibió la extensión de su vida, 15 años más. Entonces ahí tenemos otro fuerte motivo con este tema, este problema que ya estuvimos hablando en otra ocasión sobre el determinismo. ¿Bien? Que ya todo está determinado, y en este caso sería la gran frase, tenemos nuestro día de despedida ya está fijado en el calendario de Dios. No es así. Nosotros podemos estar acelerando ese tiempo e irnos antes de tiempo. Vimos cuál es la voluntad de Dios con respecto a esto. Entonces, bueno, pasa un poco por ahí lo de ese evento. Y siempre entendiendo que en el Antiguo Testamento no tenemos tanta luz como en el Nuevo Testamento. Todo lo tenemos que interpretar a la luz del Nuevo Testamento. ¿Respondido más o menos? ¿Sí? Excelente. Bueno, muy bien. En la primera clase, para hacer un repasito bien rápido, vamos a responder los títulos de las clases. La primera clase vimos de dónde provienen las enfermedades. ¿Quién me puede decir de dónde provienen las enfermedades? Del enemigo. El diablo. Del diablo, del enemigo, exactamente. Es producto de la caída es producto de la obra del enemigo. ¿Bien? Así que nunca, la primera clase definimos esto, nunca la enfermedad proviene de Dios, nunca proviene de Dios. Todo lo que Dios hizo es bueno. La enfermedad nunca proviene de Dios, y Dios no va a estar utilizando su enfermedad para sus propósitos. ¿Bien? Aunque pueda, aunque dice la palabra que los que aman bienvenida Rebeca, bendiciones. Aunque la palabra nos dice a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, no significa eso que Dios quiera la enfermedad y la esté utilizando para sus propósitos, ¿no? Dios tiene la capacidad de, en medio del mal en el que nos metimos nosotros, o en el que se metieron nuestros ancestros, o en el que se metió el mundo, en medio de un mundo caído, en el lugar donde nos encuentra Él, ahí comenzar a hacer maravillas. ¿Bien? Por eso Romanos dice, Romanos 8, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Bien? Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Entonces, uno puede decir, y bueno, yo gracias a la enfermedad conocí al Dios sanador. ¿Bien? Bueno, bárbaro, es justamente el propósito de que Dios se manifieste, y se manifieste justamente con la voluntad de lo que vino a hacer.
que es a romper todas las obras del diablo. Él vino a romper la obra del diablo. ¿Cuál es la obra del diablo? Y vino a traer la caída, el diablo, y con la caída, la enfermedad, el pecado, ¿no? La opresión. Bueno, Jesucristo vino a deshacer eso, a deshacer las obras del diablo. Entonces nos encuentra en una condición miserable, y a los que aman a Dios todo les ayuda a bien, dice la palabra. Bueno, de esa condición miserable pudimos conocer el gran poder de Dios si creemos, si aplicamos fe. Podemos aplicar fe para salvación y quedarnos ahí. Podemos aplicar fe para salvación y también para libertad espiritual y ser libres de opresiones y quedarnos ahí. O podemos también practicar la fe para salvación, para que rompa nuestra opresión espiritual y para que también se lleven nuestras enfermedades y poder gozar de todos los beneficios de la obra de la cruz. Muy bien. Así que nunca las enfermedades provienen de Dios. Siempre son producto del enemigo. Aunque no sea, vimos que está íntimamente relacionada con el pecado, porque son dos frutos de un mismo árbol. ¿El árbol cuál es? El árbol fue la caída en pecado de la humanidad. ¿Cuáles son los frutos? Pecado, opresión, enfermedad. Son frutos de un mismo árbol. ¿Bien? Es una misma raíz. Entonces hay que atacar la raíz para que el fruto se quede sin savia. Cuando uno va a la raíz y corta la raíz, y el fruto empieza a quedarse sin savia. ¿Bien? Y se marchita. Ya sea el pecado, como la opresión, como la enfermedad. ¿Cómo se seca esa raíz? Y llenándonos de palabra de Dios. ¿Bien? Llenándonos de su voluntad y practicándola en fe. Entonces, la 2, ¿cuál es la voluntad de Dios respecto a las enfermedades? Entonces, ¿Dios quiere que haya enfermedad? No, su voluntad era siempre sanar. Siempre es sanar. No vamos a encontrar a Jesús diciendo nunca, cuando viene una persona a pedirle sanidad, a pedirle que esté imponiéndole las manos, no lo vamos a escuchar nunca diciendo, no, todavía Dios tiene que tratar con vos. No, no llegó tu tiempo. No, bueno, seguí pasando por esto, Dios sabe lo que hace. Jamás escuchamos a Jesús diciendo eso. Y la palabra de Dios dice que Él vino a hacer la voluntad del Padre. Todo lo que hizo es la voluntad del Padre. Dice, yo no hago las cosas por mí mismo. Lo que veo hacer, eso hago. ¿Bien? Entonces, vemos que todo lo que hizo Jesús es la voluntad del Padre y nunca le dijo a la gente, todavía te tenés que quedar con la enfermedad. O esa es la voluntad de mi Padre con respecto a tu vida. ¿Bien? Que tengas eso. No. Si Jesús no lo hizo, ¿por qué hoy lo hacemos nosotros? Nosotros sí decimos, tiene tal persona, tiene tal enfermedad, y bueno, tal vez Dios esté tratando con ella, o estamos orando, bueno, en su tiempo Dios la va a sanar. Jamás Jesús dijo eso. Sin embargo, nosotros lo decimos. No lo tenemos que decir. Tenemos que hablar como habló Jesús. ¿Bien? Eso es hablar en fe. ¿Bien? Entonces la voluntad de Dios nunca es que la persona quede enferma, porque dijimos que la enfermedad es al cuerpo lo que el pecado es al alma. Entonces, si decimos que Dios quiere tratar con la persona por la enfermedad, también tendríamos que decir, Dios no quiere sacarle el pecado, Dios quiere tratar con la persona con ese pecado, así que Dios le va a dejar ese pecado para que siga atada a ese pecado y aprenda una lección. No, Dios jamás quiere que estemos atados al pecado. Él vino a deshacer justamente eso. ¿Bien? Entonces, lo mismo con la enfermedad. La 3.
¿Qué hizo Cristo con relación a las enfermedades? ¿Quién me puede estar respondiendo esta? ¿Qué hizo Cristo con relación a las enfermedades? Se la llevó a la cruz. Se las llevó en la cruz. Es parte de la obra de la redención. Así como se llevó nuestros pecados, se llevó nuestras enfermedades. Eso es lo que hizo Jesús con nuestras enfermedades. ¿Por qué ocurrieron las sanidades en el Antiguo Testamento? ¿En base a qué? Dijimos que las cosas en el Espíritu no se hacen porque sí. ¿Bien? No porque se me ocurrió. No, hay bases legales, hay leyes en el Espíritu. ¿Bien? Entonces, ¿en base a qué se sanaba a los enfermos en el Antiguo Testamento? Siempre en base al sacrificio expiatorio de Jesús. Por supuesto, por fe, ¿no? Los que creían, los que estaban dentro del pacto. Miren el punto, ¿no? Estamos hablando del Antiguo Testamento y recibían, los israelitas en el desierto recibían sanidad. ¿Y cuánta luz tenían con respecto a la obra de Jesucristo? Nada, no tenían nada de luz. Todavía no había llegado Isaías 53, ni otros pasajes de profetas, ni David, que en los Salmos también profetizó sobre el Mesías, ¿no? Mucho menos, bueno, la luz que tenemos en el Nuevo Testamento. Sin embargo, ellos, metiéndose por fe dentro del pacto que tenían hasta ese momento, que Dios le había dicho a Moisés, obedece esto, camina conmigo, anda conmigo, y van a tener vida, y van a tener salud, y van a ser prósperos, sus sandalias no se van a gastar, no se van a enfermar, los enemigos no los van a atacar. ¿Bien? Caminen en mi pacto y yo voy a estar con ustedes. Esa era la única luz que tenían. Andar por fe, caminar con la revelación que tenían hasta ese momento. ¿Bien? Y recibían eso, recibían esa sanidad. Bueno, esa sanidad, ¿por qué se otorgaba? En base al sacrificio expiatorio que iba a hacer Jesús en el principio. Como dice Apocalipsis, el cordero que fue inmolado en el principio del mundo. ¿Bien? Y después de la cruz, por supuesto, en base al sacrificio expiatorio que ocurrió en el pasado. Siempre la sanidad y siempre el perdón de pecados es en base a algo, en base a un pago. Alguien pagó por la sanidad, alguien pagó por el pecado. Porque Romanos es claro, Romanos dice, la paga del pecado es muerte. O sea que cualquier pecador, desde Adán y Eva hacia adelante, un pecado merecían la muerte eterna. ¿Bien? Eso es la ley, eso dice la ley espiritual. Así que desde el momento en que hubo salvación y hubo perdón de pecados, ¿por qué fue ese perdón de pecados? ¿Porque a Dios se le ocurrió perdonar a alguien sí y a alguien no? No, porque pusieron la fe en el pacto, hasta la revelación que tenían, ¿no? ¿Y cuál iba a ser el pacto final? Jesucristo. Jesucristo iba a pagar por el pecado y por nuestras enfermedades. Así que siempre en base a la cruz. Y el 4, ¿qué hizo la Iglesia con relación a las enfermedades? Lo mismo que hizo Jesús. ¿Bien? Jesús les enseñó a los apóstoles y luego a todos los discípulos lo mismo que hacía él en cada ciudad. Ir, anunciar el reino, enseñar las verdades del reino y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y luego en la gran comisión, ¿qué les manda y qué nos encomienda a todos nosotros? Lo mismo. Por tanto, vayan a todo el mundo, prediquen el Evangelio, enseñen y sanen enfermos y echen fuera demonios. Estas señales acompañarán a los que creen.
En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, impondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Marcos 16, 17 y 18. Así que la iglesia, ¿qué hizo con relación a las enfermedades? Lo mismo que hizo Jesús. La voluntad de Dios. La iglesia no puede hacer otra cosa de lo que hace la cabeza. La iglesia debe hacer lo que hizo Jesús. Ahora, ¿por qué no llegó la sanidad hasta, bueno, ahora en nuestros tiempos está reavivada, ¿bien? Desde el siglo XVIII, XIX. Pero ¿por qué desde el año 400, 500 quedó como en stand-by, quedó pausada? Y por la frialdad de la iglesia, por la incredulidad de la iglesia, por el misticismo que se metió y por cómo dejaron de lado la palabra de Dios. Al dejar de lado la palabra de Dios no podés tener una fe bíblica, que es la única fe que tiene provecho. La fe en la palabra de Dios. Romanos dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que si no oían la palabra estaba solamente en griego y en latín en esa época, muy pocos podían estar accediendo a estudiar esos idiomas y justamente los que tenían acceso a eso no eran los que estaban con todo corazón buscando a Dios. ¿Bien? Era gente de la cúpula eclesiástica que cada vez estaban envidiando más el poder y las cosas del mundo, anhelando más las cosas del mundo que las cosas espirituales. Entonces se fue apagando la fe hasta el comienzo con la Reforma y con los diferentes movimientos de reforma, como estuvimos viendo, ¿no? Primero la reforma de Martín Lutero, la vuelta a la palabra, después la reforma pietista, se dice, la de los puritanos, de la piedad, pietistas, y la de Wesley, y después la vuelta al espíritu, finalmente con el movimiento de sanidad y el nuevo Pentecostés. Bueno, muy bien. Ahora vemos, ahora que sabemos en base a qué ocurre la sanidad es algo legal, la sanidad es algo que ya ocurrió en el pasado. Esto es un concepto que nos tenemos que meter en la cabeza nosotros, ¿no? Que la sanidad, nuestra sanidad y nuestra salvación y nuestra libertad espiritual es un hecho del pasado, porque ya lo hizo Cristo y ya lo pagó. ¿Bien? Uno puede decir, entonces si es del pasado, ¿por qué no lo tengo? ¿Bien? Es que el pago ya está hecho. El pago se hizo, pero ¿cómo nos hacemos acreedores de ese pago? A través de la fe. Y esto es lo que vamos a estar viendo ahora, ¿no? La fe como medio para alcanzar el don. Vamos a ver algunos principios sobre la fe. Ahí empezamos con el bosquejo. Primero, la fe es certeza y es convicción. Dos palabras claves. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Bien? Bueno, ahí les puse la palabra certeza traducida, lo que sería el original, la palabra original en griego es hypostasis. En la misma carta, el autor de los Hebreos, en Hebreos 1:3, miren cómo utiliza esa palabra. Hablando de Jesucristo, dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su, ¿qué palabra? Sustancia. Es hypostasis. Y quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra, y continúa. Bueno, ¿qué significa esto? La palabra hypostasis es, en concreto, sustancia, y en abstracto,
es certeza. ¿Bien? Pero una incluye la otra. Así que el lector que está leyéndolo en griego esto, en el idioma que se escribe, lo entiende como de otra manera también este pasaje. Dice, es pues la fe la sustancia de lo que se espera. ¿De qué me habla sustancia? Me habla de algo concreto. No es que tengo algo abstracto. Me habla de algo concreto, algo que puedo palpar, algo que puedo tocar, ¿no? Algo real, algo que ya lo tengo, que ya está, ¿no? Bueno, la fe es la sustancia, digamos, espiritual, agreguemos, la sustancia espiritual de lo que estoy esperando en lo material. Aunque todavía mis ojos no lo vean, yo ya lo poseo en sustancia espiritual. ¿Me siguen o lo estoy dificultando, me estoy enroscando? ¿Me van entendiendo? Tengo la sustancia espiritual. Cuando estoy leyendo la palabra y entiendo el sacrificio que hizo Cristo, y entiendo que Él se llevó mis pecados, y ¿cómo lo llevamos esto a lo material? Que ya el acta de los decretos de la que hablábamos la clase pasada, que está en Colosenses capítulo 2, el acta de los decretos que nos era contraria, bueno, la anuló. Tenemos un acta que es un papel en el que están todos nuestros pecados, ¿no? Y la cruz que es un sello que dice pagado. Esto ya está saldado. Así que nadie puede venir a decirnos, no, todavía seguís siendo un pecador, seguís cargando con todas estas cosas, ¿no? Bueno, eso es un hecho. Y si tuviésemos ese papel, ¿bien?, en la mano, físico, se lo mostraríamos a cualquier persona. ¿Bien? Y decimos, no, mirá, acá está pago. ¿Por qué guardábamos las boletas antes? Bueno, ahora es todo digital, ¿no? Y más que pagamos con home banking y se guarda todo ahí en la cartera ahí digital, en el historial. Y al principio yo por 2 años estuve imprimiendo. Aunque pagaba por home banking, igual, hacía una impresión y me guardaba el papelito. Digo, un día estos van a borrar toda la base de datos y me van a reclamar algo que yo pagué y me van a decir que no lo pagué. Y yo no voy a tener el papelito, ¿no? Bueno, ¿qué me daba el papelito? Me daba la seguridad de decir, esto está pago. ¿Bien? Eso es material. Nosotros tenemos un papel en el espíritu, ¿bien?, que se firmó en la cruz, que dice, están saldados los pecados y tus enfermedades ya fueron clavadas ahí. Eso es algo real, ¿bien? No es algo ficticio, no es algo imaginario, eso es algo real, ¿bien? Aunque es algo que es una sustancia espiritual. No tenemos el papel en la mano, ¿bien? Igual, si tuviésemos el papel en la mano, no nos serviría para mucho si no creemos, ¿no? Porque a la enfermedad, a un diagnóstico médico, no le podríamos decir con el papel en la mano, mirá, acá dice que la enfermedad se llevó en la cruz. No serviría mucho, ¿no? Bueno, pero ese papel está en el espíritu. Es sustancia, ya está hecho, ¿bien? Entonces, nos está hablando de eso, nos está hablando de esta realidad, el tema de la fe, ¿no? Por eso, la fe se aplica a dones de Dios, a cosas que ya ocurrieron. Y la fe, ¿qué es lo que hace? La fe toma de lo espiritual lo que ya ocurrió, como por ejemplo la salvación, la sanidad, el bautismo del Espíritu Santo, la libertad espiritual. La fe toma, ¿bien?, eso que ya ocurrió. Así que veamos esta idea
de sustancia. En la James King, que es la versión como la Reina Valera nuestra, pero en inglés, la que utilizan en Estados Unidos y en Inglaterra. La James King es una versión de inglés un poco antiguo, así como está en la Reina Valera que dice vosotros habéis. Bueno, ellos tienen una traducción así, con un inglés antiguo, medio Shakespeare. Esa es la James King. Y la James King traduce sustancia directamente, acá. Después la fe, la sustancia de lo que se espera. La fe ya lo tiene en la mano. Dice, ya lo tiene en la mano. Lo que se tiene que hacer material, pero en el espíritu ya lo tiene. La sustancia de lo que se espera. Es interesante, estuve viendo hace unos días me gustan los temas de ciencias, ¿no? Y andaba estudiando cómo la materia se puede convertir en energía y por ende la energía también se puede convertir en materia. Eso es la famosa fórmula de Albert Einstein de E es igual a M por C al cuadrado, que es energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener 1 gramo de masa, 1 gramo de oro, ¿no? Llevado a la velocidad de la luz al cuadrado, nos va a dar potencia, nos va a dar la medida julios, pero miles de julios. Con eso, ¿qué es la bomba atómica? Hicieron. ¿Qué es la bomba atómica? Acelerar moléculas, partículas, acelerarlas, y eso produce una explosión en cadena, y eso es energía atómica, ¿no? La energía atómica es controlada, ¿no? Imaginemos si se llevan 100 gramos de materia a esa velocidad, multiplicado por... La velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo, ¿no? Al cuadrado, tremendo. Entonces, vemos cómo la materia se puede convertir en energía, pero a la inversa, ¿funciona? Sí, también funciona, ¿no? Lo que pasa es que todavía no hay una máquina que se pueda hacer, ¿no? Y se necesitaría una potencia impresionante, la energía que produzca, no sé, 1000 rayos, para crear 1 gramo de materia. Entonces, esto me vuela la cabeza, porque me lleva a Génesis y veo que Dios dijo energía, Dios dijo y fue hecho, ¿no? Ahora, esto quiere decir que estaban, la sustancia estaba, ¿no? Y de sustancia espiritual pasó a ser sustancia material. Ahora, si después googlean, cuando termine la clase, vean materia negra y energía negra, oscura, materia oscura y energía oscura. Los científicos están hablando de materia, de que existe materia en el universo. Más del 70% es materia que no se percibe con nuestros sentidos. Por eso le dicen materia oscura. ¿Y por qué se comprueba esa materia? ¿Cómo sabes que está esa materia? Por las fuerzas de gravedad. Por las fuerzas gravitatorias se dan cuenta de que tiene que haber algo ahí, ¿no? Porque las masas, la masa más grande atrae a las masas más chicas, ¿no? Por eso la Luna se mantiene en órbita con la Tierra y la Tierra se mantiene en órbita con el Sol. ¿Bien? Entonces, entienden por esta gravedad, ¿no?, que hay masa en lugares y no se ve, y no se percibe, ¿no? Por lo gravitatorio que hay acá, las fuerzas gravitatorias,
Tiene que haber masa. Bueno, le dicen masa oscura. ¿De qué están hablando? Están hablando de un mundo espiritual. Y de repente nos encontramos con Hebreos, el autor de los Hebreos hace 2000 años, diciendo que Jesucristo es quien sustenta todas las cosas, todos los átomos que forman todos los cuerpos, toda la materia. Él sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. ¡Ah! Tremendo. Energía saliendo de Dios, ¿no? Sosteniendo, sustentando toda la vida, sustentando todas las cosas. ¿Bien? Pero es una realidad. No la pueden percibir nuestros ojos, pero es una realidad, ¿no? Está. Hace 200 años atrás no, era una locura pensar en el tema de la electricidad, ¿no? Decir, pueden pasar por adentro de un conductor, de un alambre, puede pasar energía, pueden pasar electrones y van a encender, van a hacer luz. Eso es una locura, ¿no? Si no lo veo, no puede ser. Y hoy no vemos cómo pasa la luz, pero sí vemos el efecto, ¿no? Si miramos el cable no vemos nada. Prendemos la llave, apagamos la llave y el cable sigue estando igual. Y aunque esté desnudo el cable, aunque no tenga plástico, no vemos nada. Sin embargo, vemos el efecto, ¿no? Así, bueno, muchísimo más hay en el universo, ¿no? Las ondas de radio, de televisión, todos los aparatos electrónicos que tenemos que no tienen cables. Todo eso está en el aire también, ¿no? Todas las ondas electromagnéticas que hay, ¿no? A nuestro alrededor acá hay ondas de radio, hay alguien que está hablando. Si tenemos el receptor correcto, recibimos eso, si no, no lo recibimos, ¿no? Pero es un hecho, está. Sí. Es así. Entonces, vemos esta idea, ¿no? Hipóstasis, sustancia. ¿Qué nos abre los ojos a esta sustancia? La palabra de Dios nos abre los ojos a esta sustancia. La palabra de Dios nos dice, aunque vos no veas la sanidad está. La sanidad está acá, ¿no? Tenés que sintonizar el receptor de tu espíritu a través de la palabra de Dios para que captes, vamos a seguir la analogía de la radio, ¿no? Para que captes las ondas de la sanidad, ¿no? Ajusta la sintonía de tu espíritu para captarla. ¿Bien? Entonces, la fe, ¿bien?, se sintoniza, podemos decir, a eso que está emitiendo Dios, que es una realidad, es un hecho, es sustancia. ¿Bien? Veamos lo que dice Hebreos de Abraham. Se sostuvo como viendo al invisible. ¿Bien? Dice que él anduvo con Dios, así como estuvo también Enoc andando con Dios, ¿no? Y Dios se lo llevó. Y anduvo Enoc con Dios 300 años. ¿Bien? Y todos los pasajes de todas las personas que habla Hebreos, dice por fe. Y primero define qué es la fe. La fe es la sustancia de lo que se espera y convicción, estar convencido de lo que no ven nuestros sentidos naturales. Convicción de lo que no se ve, podemos agregarle acá, naturalmente. ¿Bien? Convicción de lo que no se ve naturalmente. Y ahí podemos meter todos nuestros sentidos. Convicción de lo que no se oye, naturalmente. Convicción de lo que no se palpa, naturalmente. Entonces, se sostuvo Abraham como viendo al invisible. A Dios no lo veía. Sin embargo, andaba con Dios. ¿Por qué andaba con Dios? ¿Cómo andaba con Dios? Andaba por fe. ¿Bien? Andaba por fe, creyendo que Él estaba. Creyendo que Él se manifestaba su vida.
creyendo que cuando escuchaba, sentía que Dios le decía algo, o le mandaba a alguien de parte de él y le decía algo, él lo tomaba de parte de Dios y lo creía. Y así sucedían las cosas. Y así recibió en su vejez fuerzas para tener un hijo. Y así fue bendecida la vida de Abraham. Entonces, sustancia. La sustancia es la fe, la sustancia de lo que estoy esperando. Es algo concreto. Cuando nos tomamos de la palabra, de algo que ya está hecho, ya es algo concreto. Y la sanidad es algo concreto, ya está hecho. ¿Bien? Y es la convicción, estar convencidos de lo que no ven nuestros sentidos naturales, pero sí nuestro espíritu. ¿Bien? El ver del espíritu es muy diferente al ver de los ojos, ¿no? No es que lo estamos viendo en una visión abierta, aunque sí nos puede regalar el Señor una visión abierta, ¿bien? Pero si nos diera una visión abierta no sería por fe. Porque acá nos está diciendo lo que es la fe justamente. ¿Y en qué se cierra, en qué se define la fe? En certeza de lo que estoy esperando, ya cuando lo recibo deja de ser fe, ¿no? Entendamos esto, cuando lo recibo ya deja de ser fe. ¿Para qué creer, dice la palabra, si ya recibí lo que estaba esperando, ¿no? ¿Para qué creer? Y convicción de lo que no se ve. Si lo veo, no necesito tener convicción. Lo que estoy viendo es un hecho, es una realidad, ya no se necesita fe. Entonces, ¿cuándo aplica la fe? La fe aplica cuando no lo ven mis sentidos naturales. Ahí es cuando aplica la fe. Por otro lado, tenemos que marcar la diferencia entre fe y esperanza. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 13, dice: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Bueno, vamos a estar en la octava clase, vamos a hablar sobre el amor, con respecto a esto de sanidad también, ¿no? Pero veamos estas dos primeras. Ahora permanecen la fe y la esperanza. ¿Por qué marca a las dos de manera diferente? ¿Cuál es la diferencia entre fe y esperanza? Hay una diferencia grande entre fe y esperanza. Vamos a estar viéndolas. Las dos palabras las tenemos ahí en griego, ¿no? ¿Por qué les pongo las palabras en griego? Después, si van a una Biblia en griego, en línea, pueden buscar estas palabras y estar chequeando. A ver si dice pistis en ese lugar o elpis. Bueno. Fe es la traducción de pistis. Y esperanza es la traducción de elpis. ¿Qué diferencia hay entre las dos? Para ver eso, vamos a ver 3 versículos como para ejemplificar y ver cómo se usa la palabra. Porque si no decimos que ¿tengo esperanza o tengo fe? ¿No? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Y hay diferencia y es importante saberlo. Para esperanza, la palabra elpis, dice Hechos 23:6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra era de fariseos, alzó la voz en el concilio y dijo: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza, elpis, de la resurrección de los muertos, se me juzga. ¿Cuándo es la esperanza de la resurrección de los muertos? ¿En el pasado, en el presente o en el futuro? Bueno, por eso es esperanza. Porque implica estar esperando.
acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos, porque implica el estar esperando. Tito 2:13, aguardando, dice el apóstol Pablo, esperando, aguardando, la esperanza, elpis, bienaventurada, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿De qué está hablando? Está hablando de la segunda venida. La segunda venida, ¿cuándo ocurre? ¿Ocurrió en el pasado? ¿Está ocurriendo ahora? ¿O ocurre en el futuro? Futuro nuevamente. Entonces, esperanza. Tengo esperanza en lo que está por venir, en lo que debe ocurrir, en lo que Dios prometió que iba a pasar en el futuro. Tito 1:2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Aunque nosotros entendemos que la vida eterna comienza cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, ¿no? Porque ahí ingresamos a la vida eterna, ¿cuándo se va a concretar realmente? Cuando dejemos nuestro cuerpo. Ahí se va a concretar. Cuando dejemos nuestro cuerpo, estemos en espíritu, estemos en la eternidad, ¿no? Después volvamos a tomar cuerpo, también es la promesa del Señor, darnos un cuerpo glorificado como Él, ¿no? Y pasar la eternidad con Él, a eso le llamamos vida eterna. ¿Bien? ¿Cuándo ocurriría entonces la vida eterna? Un evento del futuro. Para todo evento del futuro se requiere esperanza. ¿Bien? Entonces podemos decir que la esperanza es un creer que implica. Estamos esperando un acontecimiento que va a ocurrir en el futuro, que Jesús dijo que iba a ocurrir y que debemos estar esperando. Como la resurrección de los muertos, el primer ejemplo, la segunda venida de Cristo y la vida eterna que Él nos prometió. ¿Bien? Eso requiere esperanza. Ahora veamos cómo se utiliza fe, pistis. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, pistis, porque de cierto les digo que si tuvieres pistis como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí para allá y se pasará, y nada será imposible. ¿Qué diferencia vemos acá? Que habla en tiempo presente. En este pasaje... Sí, Alfredo. No, decía que en el pistis, a ver si, bueno, en el tema de la fe, habla en un tiempo presente, no en un futuro, no en algo por venir. Exactamente. Exacto. Requiere una acción inmediata y está hablando de algo presente. Le preguntaban ahí los discípulos, ¿por qué nosotros no pudimos echar al demonio de aquel joven? Y él les dijo, por vuestra poca pistis, no les dijo por vuestra poca esperanza, ¿no? Le dijo, por vuestra poca pistis, vuestra poca fe, porque si tuvierais fe, como un grano de mostaza, ¿no? El tener un poco de fe, los haría decir, dirías a este monte, pásate de aquí allá, se pasaría y nada le sería imposible. Entonces, la fe requiere una acción inmediata. La fe es creer en algo que tiene que ocurrir ahí en el momento, no que tiene que esperar. Veamos el segundo, Efesios 6:13. En la armadura, Pablo va describiendo y haciendo con cual, sobre todo tomad el escudo de la fe, pistis, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. De nuevo estamos en presente. ¿No? Los dardos de fuego, el maligno los tira ahora. ¿Cómo vamos a apagar los dardos de fuego del maligno? Ahora los tenemos que apagar con la fe.
Ahora el maligno nos dice, vos no servís para nada, esa enfermedad te va a quedar porque la tuvo tus padres, la tuvieron tus abuelos, y vos también la vas a tener y la van a tener tus hijos. Bueno, esos son dardos que tira el maligno, ¿no? Estás perdiendo el tiempo predicando, son dardos. ¿Cómo se apagan esos dardos? Yo no tengo que esperar estar apagando esos dardos. Yo tengo que ahora decir, en el nombre de Jesús te reprendo, Satanás. Esa enfermedad se va de mi cuerpo porque Jesucristo ya se la llevó en el Calvario. La obra que yo estoy haciendo es más importante que cualquier cosa que pueda ir haciendo, porque así, a través de la palabra de Dios, vamos derribando. No. Se me corta a mí, se le cortó a usted, pastor. Sí. Nos haría estar esperando una respuesta, esperando una solución, y esa solución no llega nunca, no llega nunca, no llega nunca. ¿Por qué? Porque se requiere fe, no se requiere esperanza. El último, Santiago, dice que pidamos creyendo en oración, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y... Se corta, Juanpi, no se escucha bien. Ah, ¿se está cortando? Sí, se cortó. Bien, bien. Sí, se le corta, pastor. Ahí estamos. Entonces, no piense quien tal haga que recibirá alguna cosa del Señor. Debe pedir con fe. ¿Bien? La fe es del presente, ¿no? Implica que nosotros actuemos ahora. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre fe y esperanza? La fe es una acción que debo estar realizando en el presente de algo que Dios ya hizo, de algo que Jesucristo ya hizo. ¿Bien? Y la fe, ¿en qué me ayuda? Me hace tomar eso que Jesús ya hizo en el pasado. ¿Qué puede ser eso? La salvación, la sanidad, la libertad espiritual, el bautismo del Espíritu Santo. Estas cosas no hay que esperarlas. Si decimos, yo estoy esperando ser salvo, ¿y sos salvo? ¿Cuándo vas a ser salvo? No, estoy esperando ser salvo. Todavía no me siento salvo y estoy esperando ser salvo. No, si estás esperando ser salvo, nunca vas a ser salvo. ¿Por qué? Porque se aplica fe para la salvación. De la misma manera la sanidad. No debemos esperar ser salvos, porque la sanidad es un hecho que ocurrió en el pasado. Nosotros debemos recibir esa sanidad a través de la fe, recibirla. La sanidad es una condición espiritual. Grabémonos esta idea en la cabeza, ¿no? Ustedes no se vean no sé, pongamos un ejemplo, la llaga, o otra enfermedad, o la mucosidad todavía, o la pierna quebrada. Nos estén mirando ahí la circunstancia del momento, ¿bien? La sanidad es una condición espiritual. Entonces, para ver el resultado en lo material, yo tengo que estar moviéndome a esa condición espiritual, que es la sanidad. De la misma manera, ¿cómo voy a vencer el pecado? ¿Cómo voy a vencer a Satanás y vencer el pecado? Me tengo que mover a la posición espiritual de salvo. Entonces, cuando recibo la salvación a través de la fe, recibo la salvación a través de la fe, y a través de la fe creo que fui justificado y que soy santificado por el Espíritu Santo, por ende comienzo a verme santo, ¿bien? Es que la enfermedad cambia en mí, el pecado cambia en mí, y ahora no puede tener poder en mí, ¿no?
Entonces el pecado va muriendo en mí porque yo empecé a andar como santo. ¿Bien? Es una condición espiritual. De la misma manera la sanidad. La sanidad es una condición espiritual. Nosotros somos sanos por las llagas de Cristo. Somos sanos. Y cuando nos movemos por fe a esa condición espiritual, después se empieza a acomodar nuestro cuerpo a esa condición espiritual. Así como nuestra alma se comienza a acomodar cuando nos vemos santos, ¿ven? Y el pecado deja de tener poder. Entonces, cuando empezamos a vernos como sanos, deja de tener poder la enfermedad en nosotros. ¿Bien? Por eso es muy diferente la esperanza de la fe. ¿Bien? No podemos decir, estoy esperando ser sano. Debemos decir, soy sano en el nombre de Jesús. ¿Bien? Soy sano en el nombre de Jesús. Y la manifestación física, que ahora tampoco quiere decir que le tenemos que estar diciéndole a las personas que no tenemos nada, ¿no? Porque tal vez no es mentir esto. Lejos está de mentir. ¿Bien? Mentir nunca va a ser bendición. Cuando una persona nos dice, bueno, vos decís que sos sano, pero te sigo viendo con la pierna quebrada. Bueno, la sanidad es una condición espiritual a través del sacrificio de Jesús en la cruz, ¿no? Ahora las circunstancias van a cambiar de acuerdo a esta condición espiritual. ¿Bien? Todavía estoy luchando contra las circunstancias, pero yo soy sano, no soy un enfermo, ¿no? No me considero enfermo ni soy enfermo. ¿Bien? Soy sano. Y esto es pasajero. Esta enfermedad que me está atacando, con la que estoy luchando, es pasajera. Por el contrario, dicen muchos, yo tengo esta enfermedad y bueno, sé que esto es crónico y que esto va a estar toda la vida en mí, ¿no? ¿Y qué ocurre? Y ocurre lo que están confesando con su boca, ¿no? ¿Por qué? Porque están creyendo que eso va a estar por toda la vida y que Jesús no quiere sanarlos, o que sí que tiene poder, tal vez creen, pero que tal vez es para otros, pero no para ellos. Y en realidad es una cuestión de fe, ¿no? Es moverse a ese lugar donde nos puso Jesús en la cruz, ¿no? Entonces, comprendamos que la sanidad es una obra ya realizada y es algo espiritual. Nosotros lo tomamos, esto por la fe, para que ahí estén cambiando lo material. ¿Bien? Recordemos que la fe es la sustancia espiritual, ¿no?, de lo que se espera en lo material. Apliquemos la sanidad a eso. Yo tengo la sanidad, es un hecho la sanidad mía, es un hecho en la cruz, es un hecho. No puedo negar eso, soy sano por las llagas de Cristo, es un hecho, ¿no? Y estoy esperando en lo material, que eso se termine de solucionar, ¿bien? Pero yo ya hablo de ese hecho. Yo no soy enfermo, yo soy sano luchando contra esa enfermedad, ¿bien? Luchando contra el enemigo. ¿Amén? Bueno, descansamos 10 minutitos, son las 9:11, volvemos a las 9:20. Bueno.